Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Mercado Villalobos, soy miembro fundador de la Asociación de Cronistas por Michoacán y el día de hoy me encuentro en la entrada de la iglesia del Señor de la Divina Clemencia del pueblo de Santana Maya. Quiero compartirles algunos detalles sobre la historia del festejo, de precisamente el festejo al Señor de la Divina Clemencia. Hoy es 5 de febrero del 2023, estamos a unos días de que inicie lo que hoy se celebra como la feria religiosa, cultural, gastronómica, artesanal del pueblo cabecera del municipio que también se llama Santana Maya. Quiero compartirles el origen de este festejo. Santana Maya, el pueblo de Santana Maya tiene dos fiestas. Una es la de la Señora Santana, dedicada a Nuestra Señora Santana, que se celebra el 26 de julio de cada año desde la época virreinal. Y la otra es la fiesta del Señor de la Divina Clemencia, que se celebra desde el 18 de febrero de 1936. La historia de este festejo es bastante peculiar. La historia del inicio, de cómo se empezó a conmemorar al Señor de la Divina Clemencia, es bastante peculiar. Como historiador que soy, he hecho varias investigaciones sobre el origen de la fiesta. Es un origen terrible porque todo comenzó con la muerte de un médico holandés que justamente en esta entrada el médico holandés pasó por aquí el 14 de mayo de 1931 y aquí fue apedreado hasta su muerte. Y a raíz de ello, el gobierno del estado de Michoacán, encabezado entonces por el general Lázaro Cárdenas, mandó cerrar el templo y prohibió los oficios religiosos en el municipio durante varios años, hasta que finalmente, el 18 de febrero de 1936, se permitió nuevamente que se reabriera el templo, porque dentro de la prohibición fue cerrar el templo y prohibir los oficios religiosos en la cabecera municipal, es decir, en este pueblo. Y hasta el 18 de febrero de 1936 se permitió la reapertura del templo. A partir de ahí, en agradecimiento al Señor de la Divina Clemencia, la gente de Santana Maya comenzó a hacerle su fiesta con una procesión que se lleva a cabo el 19 de febrero de cada año desde ese entonces. Y quiero hablarles sobre los detalles de ese hecho lamentable, pero que, bueno, está en parte de la historia de este municipio, de esta cabecera municipal, y que hoy pues se conmemora a gente no solamente del municipio, sino de otros estados de la República que vienen a lo que se ha convertido en un verdadero festejo. Veamos. Quiero comentar que cuando yo era niño, eh, siempre escuché la historia de León Muste, un médico que se había avecinado en Santana Maya. La gente que me contó esto desde mis abuelos, mis abuelas, pues decían que el médico había llegado aquí a Santana Maya, quién sabe por qué, pero que el médico era protestante, era un individuo que no profesaba la religión católica y que había llegado a Santana Maya pues teniendo malas maneras, que tenía como anticatólico que pues le hacía daño al municipio y sobre todo que quería hacer daño al cura porque estaba en contra de la religión católica. Eso yo crecí escuchando esa historia de este médico que la gente decía que era alemán, ¿no? El médico alemán León Muste, pero que en mis investigaciones históricas, sobre todo en un expediente judicial que está en el Archivo Judicial de Morelia, en el archivo histórico, ahí está el expediente de este hecho, y pues no era alemán, era holandés. Y bueno, yo crecí escuchando esta historia. Aquí es donde las historias de los pueblos, de las comunidades, se va generando una memoria histórica, una memoria colectiva sobre un hecho en particular. Y las personas que yo entrevisté para realizar la monografía de Santana Maya y algunas otras investigaciones, todas coincidían en lo mismo. Aquí estoy haciendo panorámicas. Miren, donde está la cruz atrial de Santana Maya, que hace unos días perdió un brazo, pero por el tiempo lo van a restaurar. Y yo crecí escuchando esas historias de León Muste, de que quería hacerle algo al cura del pueblo y la gente defendiendo su religión, tratando de defender al padre de nombre Agustín Parra, pues tuvieron que, en la defensa, apedrearlo hasta la muerte. Esa es la historia que yo escuché desde niño. Cuando hice mis investigaciones, atendiendo a la ciencia de la historia, encontré otra historia, encontré otros datos, encontré otra historia mucho más humana, mucho más profunda. En efecto, en mis investigaciones históricas sobre este hecho, sobre todo en un expediente judicial que está a resguardo en el archivo judicial
Archivo Histórico Judicial de la ciudad de Morelia, está el expediente precisamente de este hecho lamentable de la muerte de este médico y en efecto él se había vecinado a Santana Maya. No se dice ahí por qué se había venido para acá. Su esposa Ana von Luypen vivía en la Ciudad de México y él se vino pues a vivir a Santana Maya. Se publicitaba como médico legalmente autorizado, con título, y daba consultas a los pobres, una actividad muy propia de los médicos de entonces, y cobraba $1 por consulta. Incluso en el expediente están un volante que él difundía publicitando sus oficios de médico. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el cura del pueblo, Agustín Parra, comenzó a hacer una labor de crítica hacia este médico. Todos los días en los oficios religiosos, ya fuera el rosario, en la misa, se dedicó a hacer una mala propaganda al médico, señalando que pues no era posible que una persona, un pueblo católico como Santana Maya, permitiera que viviera entre sus vecinos a alguien a quien decía que, escuchen ustedes, le decían que era masón, judío, protestante y agrarista, y que no era posible que en un pueblo católico permitiera que se viviera una persona con esas características. Fueron semanas de esta mala propaganda, meses, entre los meses. El médico está aquí según mis investigaciones, desde diciembre de 1930 y hacia 1931, hacia mayo, pues el efecto de la mala propaganda o de esta propaganda negativa del cura había surtido efecto y la gente ya empezaba a agredir al médico de ciertas maneras. Cuando lo encontraban en la calle, él mismo refiere en los testimonios de la gente que hablaba con él, refieren que el médico estaba siendo víctima ya de agresiones por parte de la gente, agresiones verbales, e incluso llegó a recibir anónimos por debajo que le lanzaban debajo de la puerta de la casa donde vivía. Y esto llegó a tal grado que el médico tuvo que hablar con el padre, y el padre reconoció que su propaganda estaba surtiendo efecto negativo y que se estaba saliendo de control. Y entonces invitó al médico justo el 14 de mayo de 1931. Lo invitó ese día por la mañana a que viniera al rosario de la tarde, que se llevaba a cabo a las 5 de la tarde, y en ese rosario el cura se iba a retratar y le iba a explicar a la gente pues que lo que él decía realmente no tenía pues mayor fundamento. Ante la promesa de una explicación ante la gente, el médico holandés vino por este mismo sitio hacia las 5 de la tarde del 14 de mayo de 1931. Caminó por este sendero y al querer entrar a la iglesia, una joven de aquí de Santana Maya lo vio y discutió con él, forcejeó con él para no dejarlo entrar, porque ella consideraba pues que un protestante no tenía el derecho de ingresar a un templo católico. En este forcejeo la gente se acercó y alguien lanzó una piedra. Entonces comenzaron a apedrear al médico y él sacó un arma, un revólver con 5 cartuchos útiles. En el expediente está toda esta información, pero no disparó, solamente amenazó porque vio en peligro su vida. El médico entonces intentó huir de la multitud, logró escapar de esta zona y caminar hacia afuera del templo, hacia un lugar donde estaba la prevención, donde estaban 2 policías. Intentaron resguardarlo, pero finalmente la gente logró su cometido, y de hecho el médico no murió a pedradas, sino murió por una herida de navaja en la parte izquierda de la cabeza. Y ahí terminó la vida de este médico holandés. Ahora me encuentro al interior del templo del Señor de la Divina Clemencia, un templo que se comenzó a construir a finales del siglo XIX y que duró gran parte del siglo XX construyéndose. Al fondo está la imagen, la venerada imagen del Señor de la Divina Clemencia. En esta parte vemos el sitio desde donde los sacerdotes, antes de que existieran los sistemas de audio actuales, ahí daban sus sermones, y ahí precisamente
Durante los primeros meses de 1931, el cura Agustín Parra daba sus sermones y ahí hablaba de cuestiones negativas sobre el médico holandés, señalándolo de que era pues masón, judío, protestante, agrarista. Incluso el médico holandés, cuando empezó a ser agredido por varias gente acá de Santa Maya, cuando sacó su arma para amenazar y tratar de salvar su vida, como decía antes, nunca disparó el arma, se encontró intacta el arma con 5 cartuchos útiles. Corrió por aquí, por este pasillo, hasta el fondo, donde hay una puerta lateral del templo, y ahí salió y pudo llegar a la prevención, que era un espacio, pues un espacio donde había una pequeña cárcel y estaban 2 policías. Entró corriendo, los policías intentaron controlar a la turbe, a la muchedumbre que estaban gritando y agrediendo al médico, y él estaba, según los testimonios, pues al interior de la cárcel, resguardándose, aturdido por los golpes recibidos, pero no muerto, ni siquiera ni herido de muerte. Fue esta misma joven que lo había interceptado al inicio de todo el proceso, la que lo terminó asesinándolo con una navaja, como les decía, que se la incrustó en la cabeza, y ahí terminó sus días el médico. ¿Qué sucedió después? Inmediatamente después el gobierno del estado tomó acciones. El caso fue un problema para Lázaro Cárdenas del Río, para el general, porque el gobierno de Holanda mandó una nota diplomática al gobierno mexicano por la muerte de un súbdito holandés, y eso le causó un gran problema al general Cárdenas, que nombró a un encargado especial para que llevara a cabo un proceso. Se llevó una orden de aprehensión a 23 personas de Santa Maya, las cuales fueron presas, entre ellos varias mujeres. Finalmente, a partir de distintas fianzas que lograron realizar, estas personas siguieron su proceso en libertad. Y el expediente de este caso termina con una persona que fue sentenciada a 2 años de cárcel, y no fueron a estas 23 personas, sino al cura del pueblo, por autor intelectual de los hechos. Y al final de todo, la razón de la propaganda negativa que hizo el cura Agustín Parra fue un tema más bien humano, de relaciones humanas, porque resulta que el médico holandés, cuando se avecinó en Santa Maya, le quitó el trabajo al boticario del pueblo, de apellido Vallejo, y al quedarse sin empleo, porque la gente acudía más con el médico holandés que con el curandero, este boticario del pueblo, pues el cura hizo esta propaganda para que incentivar y provocar que el médico holandés se fuera de Santa Maya. Y todo porque el boticario del pueblo era ahijado del cura. Esa es la razón, esa fue la razón por la cual el cura Agustín Parra hizo esta propaganda, para que este médico, que se decía que era masón, judío, protestante y agrarista, se fuera del pueblo. Vaya historia, qué historia tenemos, qué historias tenemos en Michoacán. Así las cosas, la muerte de este médico, esta lamentable muerte de este médico holandés, favoreció que desde el 18 de febrero de 1936 se venga celebrando la fiesta al Señor de la Divina Clemencia, y que más o menos desde los años de 1980 las autoridades municipales hayan tenido el atino de que esta fiesta religiosa también sea una feria artesanal, cultural, gastronómica, y que hoy no sea solamente un festejo de este municipio, sino que vengan personas de otras partes de México y de otra parte, sobre todo de Estados Unidos, porque es un momento en que aprovechan nuestros paisanos para venir a visitar su pueblo, a celebrar. Muchas gracias por su atención
y estaré grabando algunas cosas sobre la historia de Santa Clemencia.